Hola muchachos, buenas noches. En este momento vamos a empezar la clase de administración. Vamos a hablar del tema de lo que es el proceso administrativo. A continuación les voy a indicar algunas cosas que tenemos nosotros que utilizar para poder darle una buena explicación a esto. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el proceso administrativo. Como su nombre lo indica, el proceso administrativo es un conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad. Es una metodología que permite a cualquier administrador, a cualquier gerente, a cualquier empresario o a cualquier otra persona manejar eficazmente una empresa y consiste en estudiar la administración como un proceso integrado. Es decir, el proceso administrativo es un conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración. Cada etapa responde de 6 preguntas fundamentales. Planeación, el qué o para qué. Organización, el cómo. Dirección, el quién, cuándo, dónde. Y ciertas interrogantes que después hay que plantearse durante el ejercicio de la administración. Entonces, aquí tenemos que planeación es qué se quiere hacer y qué se va a hacer. Cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, una empresa, en el caso de los restaurantes, tenemos que indicar qué se va a hacer o qué se quiere hacer. Pues yo quiero hacer un restaurante, cada uno de los restaurantes tiene sus tipos, puede ser de comida mexicana, N cosas. De organización, ¿cómo se va a hacer? Integración, ¿quién lo va a hacer y con qué recursos? En la parte de integración. Dirección, ¿cómo se ha realizado? Y control, ver que se haga. Estas son las fases del proceso administrativo. La fase mecánica del proceso administrativo es planeación, organización y control. La fase dinámica del proceso administrativo, dirección e integración. En la parte de la estructura, ¿sí?, del proceso administrativo, que es la parte mecánica, es donde se determina su finalidad y el rumbo. En la parte de la estructura está planeación, organización e integración. En la parte operativa, en la dinámica, que es en la que se ejecutan todas las actividades para lograr el objetivo durante el periodo de estructuración, tenemos a la dirección y al control. Aquí tenemos precisamente esta clasificación de la que estábamos hablando, la fase mecánica o estructural, planeación, integración y control, planeación, organización e integración, y la fase dinámica, que es dirección y control. En la planeación tenemos que establecer la filosofía y valores de las empresas, la misión, su visión, sus objetivos, sus estrategias, sus políticas, sus programas y sus presupuestos. De una u otra manera, todas las empresas tienen filosofía, tienen valores, tienen una misión y tienen un objetivo. Nosotros en este caso, más adelante vamos a ver cómo se hace cada una y qué características va a tener cada una. Ahorita nada más hay que checar las etapas. Entonces, la etapa de planeación consta de 4: filosofía, misión, visión, objetivos, programas y presupuestos. Estas son las etapas de planeación. Organización nos habla de división del trabajo y coordinación, son las fases de la organización. Integración se encarga de seleccionar al personal, determinar sus requisitos, hacer un análisis de proveedores y la contratación. La fase dinámica es la fase de dirección, toma de decisiones, motivación, comunicación, programas y presupuestos. Y la fase de control, que son los estándares, la medición, la corrección y la retroalimentación. Aquí tenemos, ¿sí?, las etapas de cada una de las fases del proceso administrativo. Planeación. Planeación es la que determina los escenarios futuros, es decir, nosotros nunca planeamos lo que estamos haciendo ahorita, sino más bien lo que vamos a hacer. Y por lo tanto dirige los resultados que se pretenden obtener para minimizar riesgos y definir estrategias. De una u otra manera, para lograr la misión de la empresa con un mayor grado de probabilidad de éxito. Como estamos hablando de escenarios futuros, en muchas ocasiones no necesariamente se va a cubrir, como en este caso, siempre hay premisas,
como en el caso de ahorita. Nosotros teníamos planeadas ciertas actividades futuras, sin embargo, pues es difícil determinar el futuro, como ahorita este virus pues acaba de acabar o acaba de terminar o de concluir con muchos planes que se podían haber tenido y pues ahorita hay que volver a estructurar, hay que volver a determinar nuevas estrategias, nuevos objetivos, no cambiar la misión, porque la misión de una empresa siempre va a ser la misma, o sea, un restaurante siempre va a tener la misma misión. Sin embargo, sí las estrategias bajo las cuales van a vender igual y todo esto que está sucediendo en el exterior, pues obviamente le va a pegar al interior de la empresa. ¿Qué importancia tiene la planeación? Permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos y recursos, reduce los niveles de incertidumbre, permite hacer frente a las contingencias y es un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las corazonadas. En este caso, no nos podemos dejar llevar por el yo pienso, por el yo creo, ¿no? Vamos a evitar este tipo de cosas y es la base del sistema de control, porque no vamos a poder controlar si no hemos planeado lo que estamos nosotros realizando. Entonces, las etapas del proceso de planeación son filosofía, todas las empresas deben de tener una filosofía, valores, visión, misión, propósito, premisa, investigación, objetivos, estrategias, políticas y programas. Ya cuando entremos a la fase de planeación, les voy a indicar claramente qué características tiene cada una de ellas. Sus principios, el principio del objetivo, de la objetividad y cuantificación, del cambio de estrategia y de la flexibilidad. Estos los vamos a ver un poquito más a fondo nosotros en cuanto empecemos a desarrollar cada una de estas etapas. Ahorita lo que es un resumen de lo que es planeación. Sus técnicas pueden ser cuantitativas o cualitativas. Dentro de las cualitativas está la gráfica de Gantt, el análisis FODA, el CPM, el PERT. Todas ellas son, el CPM y el PERT son cuantitativas. La FODA, la gráfica de Gantt son cualitativas y va a responder la pregunta de qué se va a hacer. Por otra parte, la organización, ya tenemos en la etapa de planeación determinadas las estrategias, su misión, pero ahora falta ver cómo se va a hacer. Entonces, la organización es la que va a diseñar y determinar las estructuras, procesos y funciones, así como responsabilidades con el establecimiento de métodos y aplicaciones tendientes a la simplificación del trabajo. ¿Qué importancia tiene la organización dentro de una empresa? Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades, reduce los costos, incrementa la productividad y reduce o elimina la duplicidad de funciones. Cuando nosotros sabemos o diseñamos bien un trabajo, una estructura, cómo se van a hacer las cosas, quién las va a hacer, quién tiene responsabilidad, por qué tiene esa persona la responsabilidad, quién es el jefe, quién es el subordinado, quién es el que manda, quién es el que ordena, es mucho más sencillo. Si nosotros tenemos un montón de gente que no está bien organizada porque no sabe ni qué va a hacer, ni qué puesto ocupa, ni qué funciones tiene ese puesto, pues obviamente no va a desempeñar bien sus actividades y se van a incrementar los costos, se reduce la productividad y entonces se hace duplicidad de funciones. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas en algún momento, de una u otra manera, pues van a tener que, hacen, dos personas sirvieron el mismo plato, dos personas compraron las mismas cosas. Eso, al final de cuentas, no es bueno y puede arrastrar muchas consecuencias negativas en cuanto a los costos de una empresa. Las etapas de organización está la división del trabajo, donde hacemos una jerarquización de funciones, es decir, de la más importante a la más pequeña. Se hace una departamentalización como la que genera Walmart, por ejemplo, departamento de abarrotes, departamento de blancos, departamento de frutas y verduras, es decir, ahí está departamentalizada. En las empresas hacen exactamente lo mismo, claro, de acuerdo a las características que tenga cada una de ellas. Se hace una descripción de funciones y por último se establece la coordinación. En lo que se refiere a la organización, tenemos varios principios. El primero es de la vía jerárquica, el segundo es tramo de control, el tercero es delegación,
el cuarto es simplificación, el quinto es unidad de mando y el sexto es especialización. En su momento vamos a ver cada uno de estos principios y ver la relevancia que tienen dentro de las empresas. En cuanto a las técnicas, aquí es donde vamos a realizar organigramas, manuales, diagramas de flujos y procedimientos, carta de distribución de trabajo y análisis de puestos. Todo esto hay que hacerlo, sí. Ustedes lo que van a hacer de caso práctico es una empresa y le van a realizar todo esto, pero lo vamos a ver y lo vamos a ir haciendo poco a poco. En cuanto a la etapa de integración, tenemos integración, que no es otra cosa que la selección y obtención de los recursos necesarios para ejecutar los planes, comprender recursos materiales, humanos, técnicos y financieros, así como también la importancia de la integración es la calidad de los insumos. Implica la reducción de costos, por supuesto, porque si nosotros compramos productos de calidad, pero si los compramos a un mismo proveedor, por obvias razones, esto va a generar una disminución del costo, ya que se lo estoy comprando a la misma persona y se lo estoy comprando, por supuesto, en escala. Correcta selección del recurso humano. Cuando nosotros estamos hablando de esto, pues tenemos que seleccionar bien al recurso humano, es decir, si vamos a buscar a alguien para panadería, pues que esté certificado en panadería para que no tengamos problemas con esto. La especificación de las características, cantidades y calidad en el servicio, eso es bien importante para poder determinar qué características vamos a dar, en qué cantidad lo vamos a dar y con qué calidad vamos a dar el recurso. Entonces, vamos a seleccionar y obtener los recursos necesarios que comprendan los recursos que ustedes ya habían visto anteriormente, los recursos humanos, técnicos, financieros y tecnológicos. Es decir, nosotros no podemos decir que una empresa va a trabajar sola, necesita los 4 componentes e integrarlos. ¿Cuáles son las etapas de la integración? Definición de las necesidades y requerimiento de los recursos, estándares de calidad y tiempo, determinación de fuentes de abastecimiento, elección de proveedores, selección de recursos de acuerdo con los estándares establecidos. Es decir, tampoco voy a decir, no, este jitomate no pasa porque yo digo, no, ese jitomate no pasa porque tiene características que no cumplen los estándares de calidad que está pidiendo la elaboración del producto en específico, porque podríamos hacer una ensalada y entonces ahí sí vamos a necesitar que el jitomate tenga ciertas características. A diferencia de que si fuera una salsa, finalmente nunca lo van a ver completo, no hay ningún problema. Principio: cumplimiento de requisitos, proveedor confiable, adecuación y calidad. De alguna u otra manera hay ciertas técnicas para la integración. En el caso de los recursos humanos están los exámenes psicométricos, la entrevista y el análisis de puestos. En los otros están las partes cuantitativas y cualitativas que más adelante vamos a desarrollar, es decir, determinar las cualidades y la cantidad de personas que vamos a necesitar. Dirección. Dirección en este caso es la ejecución de lo que ya se planeó, lo que ya se organizó y lo que ya se integró. Es decir, que ver se haga. Es la ejecución de todas las etapas del proceso administrativo mediante la conducción y orientación del factor humano y el ejercicio de liderazgo. Aquí viene una nueva, ¿cómo se llama? Un nuevo concepto que en este caso es la parte de liderazgo y la visión de la empresa. La ejecución de actividades, la toma de decisiones, el comportamiento, las actitudes, las conductas, que hablábamos mucho del clima y cultura organizacional, pues es parte de la dirección. Influir, guiar o dirigir grupos de trabajo. Las etapas de la dirección: toma de decisiones, motivación, supervisión, comunicación y liderazgo. Estas nosotros las vamos a ver, cada una de ellas, solamente o lo único que tenemos que entender es que ahorita es un resumen de todo lo que es el proceso administrativo y posteriormente vamos a enfocarnos en cada una de ellas. Principio: aprovechamiento del conflicto. Hay una resolución del conflicto y del objetivo de supervisión directa y de la vía jerárquica. Estos son los principios de dirección. Aprovechar el conflicto. En ocasiones puede ser que yo quiera más bien aprovechar el conflicto y no resolverlo porque me conviene más que haya conflicto a que si lo resuelvo, después ya no voy a obtener los mismos resultados. Más adelante vamos a ver estas técnicas, así como también el objetivo de la supervisión, es decir, ¿para qué voy a estar supervisando tan directamente a una persona? Y de la vía jerárquica.
En el caso de la vía jerárquica, también habría que determinar quién va a decidir qué y por qué lo va a decidir. Las técnicas que utilizamos en la dirección son modelos matemáticos, programación lineal, estadística, camino crítico, así como estas son las técnicas cuantitativas. Las cualitativas son tormenta de ideas y Delphi. Control. Las etapas de control. El control es el establecimiento de estándares para evaluar los resultados obtenidos con el objeto de comparar, corregir y prevenir y mejorar las desviaciones. Es decir, el control corrige, el control previene, el control es para mejorar, no es para, no es para supervisar, porque la supervisión supuestamente se hizo antes. En el caso, por ejemplo, de ahorita, nosotros estábamos planeando tener ventas muy grandes, tener por lo menos un año tranquilo, y vean ahorita, todo se vino abajo por algo del medio ambiente y sin embargo, pues hay que tener control, hay que ver cómo vamos a mejorar, cómo vamos a corregir, cómo vamos a prevenir que no nos vuelva a suceder esto, entre muchas otras cosas, o que si vuelve a pasar estemos mucho mejor preparados para ello. El control es una evaluación entre lo que se planeó contra la dirección, es decir, lo que se está ejecutando. ¿Para qué sirve? Para comprobar la efectividad, promover el aseguramiento de la calidad, promover los activos de la empresa y establecer las medidas para prevenir errores, reducir costos y tiempo. Las etapas del proceso es establecer estándares, medición y corrección. El principio de la función controlada, de las desviaciones, del autocontrol y de la excepción. Pregunta técnica, sistemas de información. Las técnicas que nosotros vamos a utilizar en el control son los sistemas de información, las gráficas y diagramas de flujo, estudio de métodos, indicadores, control interno y métodos cuantitativos que en su momento vamos a ver. El control nos responde qué se ha hecho. El proceso administrativo, entonces, según Hidalberto Chavenato, o sea, el libro que ustedes tienen, el verde, nos indica que viene administración, planeación, organización, dirección y control. Posteriormente se va hacia los subordinados y a los objetivos de las empresas. Las funciones de los administradores en un proceso se siguen de la siguiente manera: planificar, organizar, dirigir y controlar. El proceso administrativo es el desempeño de funciones que constituye un ciclo, es decir, nosotros no podemos controlar si no hemos planificado, no podemos controlar si no hemos planificado, y si no planificamos, si no organizamos, tampoco vamos a poder dirigir. Por eso es que es planeación, organización, dirección y control. El proceso administrativo no solo conforma una secuencia cíclica, pues se encuentra relacionada con la interacción dinámica. El proceso administrativo es cíclico e interactivo, es decir, planificación interactúa con dirección, organización con control. En cuanto al proceso administrativo, tenemos que en la planificación, tenemos decisiones sobre los objetivos, sobre los planes y los programas, es decir, establecemos un objetivo, establecemos el plan para alcanzar ese objetivo y el programa. Es, por ejemplo, cuando queremos bajar de peso. El objetivo es bajar de peso. Habría que determinar cuál es el plan de alimentación que voy a tener y los programas que voy a seguir en cuanto a mis actividades. Voy a hacer ejercicio, voy a comer más sano, a qué hora tengo que comer, todas estas cuestiones que tienen que ver con el logro del objetivo. Organizar. Establecer los recursos y actividades para alcanzar los objetivos y a cargo. Atribución de las autoridades y responsabilidades, es decir, saber quiénes lo van a hacer, quiénes van a estar a cargo y qué recursos y con qué recursos o actividades se disponen para hacer esto. Dirección, designación de cargos, comunicación, liderazgo y motivación de personal y dirección para los objetivos. Cuando nosotros estamos hablando de dirección, ya tenemos que diseñar el cargo, establecer una muy buena comunicación, liderazgo y motivación de personal, así como la dirección para los objetivos. Controlar. El controlar tiene que ver con la definición de estándares para medir el desempeño, corregir desviaciones y garantizar que se realice la planeación. La planeación, en el proceso en el cual es el proceso mediante el cual el administrador mira hacia el futuro y descubre cosas. ¿Qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién deberá llevarlo a cabo? Se determinan escenarios, por lo general siempre es el pesimista, el pesimista,
el real, el que tenemos ahorita, y el optimista. ¿Con qué finalidad? Pues de minimizar riesgos y definir estrategias de qué podría pasar en un escenario muy malo o en un escenario muy bueno o en un escenario como el que se tiene en la actualidad. Y tener ya, en este caso, los propósitos, las premisas y demás que vamos a tener que modificar para poder adaptarnos lo más rápido que se pueda. Las características de la planeación es la primera función de la actividad, se planea y se busca la eficiencia, no es sinónimo de evitar riesgos, porque cuando nosotros planeamos nunca evitamos riesgos, más bien pretendemos concientizar al individuo en términos de planear para que se pueda comprometer con la empresa. Es una herramienta administrativa y busca optimizar el empleo de los recursos organizacionales. En cuanto a las etapas, tenemos la fijación, la asignación de responsabilidades, el desarrollo de programas y estrategias. Fijar objetivos. Señala los estados finales en cuya búsqueda se orienta la acción futura. No siempre es fácil exponer los objetivos en forma tan exacta. La norma si es posible, hágalo. En lo contrario, trate de formularlo de forma más explicativa, si posible. La premisa son oportunidades y las restricciones, limitaciones. Las premisas es un supuesto, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no nos resguardamos? Que se va a colapsar en esta parte de los hospitales y por supuesto que vamos a tener muchísimo más gente muerta, porque México no es un país precisamente donde hay un chorro de recursos, ¿no? Entonces la finalidad de que se quedaran en su casa era de contener, no de aliviar, porque eso va a ser muy complejo, nadie lo ha logrado, pero sí contener la enfermedad. Hay premisas económicas, sociales, políticas, demográficas y tecnológicas. Las económicas tienen más bien que ver con los pronósticos relativos al nivel de ingresos, costo de vida, índices esperados, la inflación, el ahorro, el producto nacional, es decir, todo lo que es la devaluación y todo lo que se nos va a venir encima, por supuesto, que yo creo que ya deberían de ir pensando qué es lo que va a venir, porque obviamente va a tener una repercusión muy fuerte en la parte económica, eso es una realidad. Entonces, sí necesitamos ver cuáles son las premisas que vamos nosotros a enfrentar. Las premisas sociales. Este es uno, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nos comentan eh, que por qué no hemos actuado más rápido, ¿no? ¿O por qué se habla tanto de que van a pasar cosas y no pasa nada? Porque una premisa social es que cuando la gente se empieza a espantar, o empieza a comprar de más, o empieza a hacer cosas como saquear tiendas y demás, y esto puede llevarnos a un problema social. Entonces, por eso es que van poco a poco dándonos la información, porque si nos la avientan fuertemente, en algún momento dado esto puede generar una no participación por parte de la gente. Obviamente, todo esto tiene una tendencia económica a que la gente participe, a la seguridad social, a la evolución de la tasa de la población. Entonces, todo esto se va haciendo poco a poco, porque si nosotros tomamos decisiones fuertes y ¿cómo les diré? Nos adelantamos o le decimos a la gente cosas que a lo mejor ni siquiera van a pasar, y creo que fue lo que nos pasó, ¿no? Cuando empezamos a ver Italia, Francia, España, híjole, pues nos empezamos a paniquear más y ahorita que ya estamos en este proceso, tenemos que cuidarnos muchísimo porque nosotros no tenemos las características de esos países en muchas cuestiones y sobre todo la parte de seguridad social. Premisas políticas y gubernamentales, el ambiente político. Ustedes hasta ahorita han visto cómo se están dando que los legisladores se dicen uno al otro y que tú ya no sabes ni qué hacer y que por eso mejor pusieron a una persona totalmente externa que no fuera Andrés Manuel para que de alguna manera la gente lo escuchara. Las políticas demográficas, el crecimiento de la población, la distribución por sexos y composición de edades. En México tenemos una población sumamente
joven. El problema no radica en eso, sino el problema radica en que no todos los jóvenes tienen una salud muy óptima. Las premisas tecnológicas son los pronósticos relativos al cambio. Uno de estos es este, ¿no? Nosotros de pasar de un salón de clases, pues tuvimos que venirnos a una instancia completamente diferente y obviamente, pues en el proceso nos vamos a ir acoplando. Las limitaciones se les conoce con el nombre de restricciones para la planeación, es decir, ¿qué me puede a mí limitar o cuáles son los factores que limitan el que yo logre mis objetivos? Por ejemplo, el de bajar de peso, el de tener más dinero y demás. Pues la disponibilidad de recursos, la actitud y los valores personales de los dueños de las empresas, las legislaciones y los reglamentos vigentes también pueden llegar a chocar con mi producto. Por ejemplo, si yo vendía bolsas, pues ahorita ya voy a tener un problema porque la legislación dice que las bolsas contaminan y las quitaron del mercado. Las normas, las costumbres, los valores en la sociedad, el control social, las limitaciones, es decir, reconocer, analizar las oportunidades, que en este caso serían las premisas, y las limitantes, que en un momento dado podrían ser las restricciones. ¿Qué es lo que pasa? Que cada uno va a desempeñar ciertas características en la empresa y se convierten en un punto de referencia para definir los objetivos. Vamos a ver a continuación un video para que se pueda reforzar un poquito esta parte de la que les estoy hablando, en donde, por supuesto, es importante que tengamos un refuerzo desde el punto de vista video y ahorita lo comentamos. Educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en este video vamos a estudiar el proceso administrativo, sus fases y etapas. Históricamente, Henri Fayol, padre de la administración empírica y máximo representante de la Escuela Clásica de la Administración, fue el primero en desarrollarlo. El proceso administrativo se puede definir como el conjunto de funciones y actividades que se desarrollan dentro de la organización, orientados al logro de fines y objetivos de la misma, en donde dicho proceso se considera una metodología importante por la cual se ejecuta la administración. El proceso administrativo consiste en estudiar a la administración como un proceso integrado, por una parte, por fases y por la otra, por etapas. La unidad temporal de la administración implica que ésta comprende varias fases, etapas o funciones que existen ya sea por separado o simultáneamente y por ello forman parte de un proceso. Cuando se administra cualquier empresa existen dos fases. Una estructural donde se determina su finalidad y rumbo, así como las alternativas para conseguirlos, y otra operativa en la que se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de estructuración. A estas dos fases se les conoce con el nombre de fase mecánica, en donde se engloba la teoría, y la fase dinámica, en donde se ejecuta la práctica. La fase mecánica es la parte de la administración en donde se establece qué debe hacerse, mientras que la fase dinámica se refiere a cómo manejar la empresa. Existen diversos criterios y enfoques en cuanto al número de etapas que constituyen al proceso administrativo, aunque finalmente se establecen 4 en común a saber: planeación, organización, dirección y control, en donde la planeación y la organización forman parte de la fase mecánica y la dirección y el control de la fase dinámica. Cada una de las etapas del proceso administrativo formulan preguntas para llevar a cabo su operación. En el caso de la planeación, la pregunta que se hace es: ¿qué se va a hacer? Debido a que se debe establecer el objetivo que se pretende alcanzar. La organización se hace la pregunta: ¿cómo se va a hacer? Considerando el capital humano y recursos materiales, financieros y técnicos con los que se cuenta.
La dirección formula la pregunta ¿cómo se está haciendo?, que busca guiar y dar seguimiento a la ejecución de los planes y la organización. Por último, el control pregunta ¿cómo se hizo?, debido a que es la parte que retroalimenta a todo el proceso para evaluar y verificar que las actividades se hayan ejecutado conforme se planeó, se organizó y se dirigió, con el objeto de corregir desviaciones que hayan complicado llegar a un resultado. Por último, cabe mencionar que el proceso administrativo cumple con el principio de universalidad de la administración, es decir, que es aplicable en todas partes, además de que se caracteriza por tener un efecto espejo, es decir, que cada etapa del proceso administrativo a su vez cuenta con sus propias etapas, o sea, que por ejemplo, la etapa de planeación requiere para poder llevar a cabo su ejecución de planeación, organización, dirección y control. Y también a su vez, esta planeación que se realiza para esta etapa de planeación también necesita de planeación, organización, dirección y control, y así sucesivamente. El efecto espejo recibe este nombre debido a que cuando colocamos un espejo frente a otro, podemos ver el reflejo de estos espejos en cantidad infinita. El proceso administrativo tiene el mismo efecto en cada una de las etapas que lo conforman. Concluyendo, podemos observar que el proceso administrativo es la fase en la cual la administración se lleva desde el punto de vista teórico y práctico, y precisamente sirve como cimiento tanto para la ejecución de actividades a nivel personal como a nivel organizacional. Y esto nos da la facilidad de llevar un orden cronológico y poder verificar que los resultados se hayan obtenido de la mejor manera posible. Para ver la continuación. Bueno, este es como resumen de lo que nosotros estábamos viendo. Entonces, vamos a checar qué es el proceso administrativo. El proceso administrativo es el conjunto de funciones y actividades que se desarrollan dentro de una empresa orientada a los fines y objetivos. En otras palabras, el proceso administrativo es el medio por el cual se integran las diferentes actividades de una empresa para poner en marcha una estrategia. El proceso administrativo consiste en estudiar a la administración como un proceso integrado por etapas y fases. El proceso administrativo está dividido en dos fases, la fase mecánica y la fase dinámica. La fase mecánica, también llamada estructural, cuya finalidad es establecer los objetivos y rumbo de la empresa. La fase dinámica, también llamada operativa, en donde se llevan a cabo todas las acciones para cumplir con lo establecido. A su vez, la fase mecánica se divide en la etapa de planeación y organización, la fase dinámica en dirección y control. En la planeación, básicamente se responde a la pregunta ¿qué se va a hacer? En la organización, el cómo se va a hacer. La dirección, cómo se están haciendo las cosas, y en el control, cómo se hizo. La fase mecánica engloba prácticamente la teoría y establece lo que debe hacerse. La fase dinámica engloba la práctica y se refiere a cómo se maneja la empresa. En la etapa de planeación se establecen los objetivos y las metas de la empresa. En la etapa de la organización se consideran los recursos con los que se cuentan, como capital humano, financiero y técnicos. En la etapa de dirección se da seguimiento a la ejecución, tanto de la planeación como de la organización. Y finalmente, en la etapa de control, se retroalimenta todo el proceso administrativo, con la finalidad de identificar áreas de oportunidad, evaluar y verificar, corregir desviaciones. Conclusiones. Número 1. El éxito de la empresa se basa en la correcta aplicación del proceso administrativo. 2. El proceso administrativo es el conjunto de funciones
y actividades que se desarrollan dentro de una empresa orientada a los fines y objetivos. 3. El proceso administrativo está constituido por fases y etapas. 4. Las fases del proceso administrativo son mecánica y dinámica. 5. Las etapas del proceso administrativo son planeación, organización, dirección y control. 6. El proceso administrativo es cíclico, es decir, se repite cuantas veces sea necesario, tanto en las fases como en las etapas del mismo. Ok, continuando con el resumen o explicación en base a lo que es el proceso administrativo. ¿Te has planteado trasladarlas? Vamos a determinar qué características puede llegar a tener Good grammar and spelling. el proceso administrativo. Nosotros ya lo habíamos, esto es como un tipo resumen para ver si así queda un poquito más claro y si no, pues me avisan Are important, en los but if comentarios. you want to write essays that inspire. Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta oportunidad estaremos hablando acerca del proceso administrativo. Haremos una introducción, hablaremos acerca de su concepto, veremos algunas preguntas en particular que atiende cada proceso, hablaremos acerca de sus fases y de sus principios. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Lo primero que debemos identificar es qué es el proceso administrativo. El proceso administrativo es el conjunto de fases y etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración misma, que se interrelacionan y arman un proceso integral. El proceso administrativo quiere decir que reúne las características a través de las cuales el conjunto de actividades que realiza una empresa siguen un orden sistemático, tomando en cuenta las necesidades existentes y recursos que posee para optimizar la realización de las mismas en el tiempo previsto. Respecto a esto, Fayol decía que la administración era una unidad abstracta dirigida por reglas y autoridad que justifica su existencia a través del logro de los objetivos. Por lo tanto, si la administración quiere sus objetivos, necesita del proceso administrativo. Veamos lo siguiente. Estas son las fases del proceso administrativo. Tenemos la planeación, tenemos la organización, tenemos la dirección y tenemos el control. Todo esto fundamentado sobre las teorías y principios administrativos. ¿Con qué propósito? Dirigido hacia la organización. Recordemos que mientras exista un grupo social, existirá la organización. Mientras exista una organización, va a existir la administración. Y la administración necesita del proceso administrativo para llevar a cabo los objetivos de la organización a un logro muy definido. En este caso, las funciones del administrador, es decir, el proceso administrativo, no solo conforman una secuencia cíclica como lo vemos aquí, sino que están interrelacionadas de una forma dinámica. Por lo tanto, aparte de ser cíclico, es dinámico, es interactivo, como nos muestra esta gráfica. Ahora, cada uno de estos fases, de estos procesos, responde a una pregunta en particular. En el caso de la planeación, la pregunta es ¿qué vamos a hacer? Porque a partir de la planeación salen los objetivos, sale la misión, o sea, se establece cuál es el negocio que se va a realizar y a partir de allí comienza a estructurarse las otras fases del proceso administrativo. En el caso de la organización, es cómo lo vamos a hacer. ¿En qué sentido? Aquello que se definió que va a ser el negocio, ¿qué tipo de tareas necesita para poder llevarse a cabo? Una vez identificadas las tareas, estas se organizan y se agrupan de acuerdo a sus características similares para poder llevar a cabo lo que se inició en la planeación. Tenemos la dirección, es quién y cómo hacer que se haga.
En la dirección es importante identificar cómo lograr que las cosas se lleven a cabo. Aquello que se planeó y que ya está organizado, cómo hacer que funcione a través del liderazgo, a través de la motivación, a través de la comunicación, a través de todas aquellas facetas que nos ofrece la dirección para poder lograr el logro de los objetivos. Y el control nos pregunta es cómo se está haciendo. El control es el responsable de identificar si en alguna de las fases del proceso está sucediendo algo que está impidiendo que el logro de los objetivos se lleve a cabo. O en el caso de que las salidas que tiene el proceso general o el sistema de la organización no estén saliendo como se haya previsto en el proceso de planeación. Entonces, control identifica cómo se están haciendo las cosas a través de los indicadores, a través de los estándares establecidos y trata de buscar en cuál de las fases anteriores está sucediendo la dificultad para corregirlo. Muy bien, continuamos. El proceso administrativo también tiene unos principios establecidos. Tenemos el principio de universalidad, el cual nos habla que el proceso administrativo se da en cualquier tipo de empresa, independientemente de su razón de ser. Todo tipo de empresa, si es administrada, necesita del proceso administrativo. En el caso de la especificidad, si bien el proceso administrativo consta de 4 fases, cada una de ellas tiene sus características específicas, las cuales no se confunden la una con la otra ni se mezclan. Puede que dependan de la anterior o de la que vienen, pero en ningún momento se confunde la una con la otra. En el caso de la unidad temporal, que es nuestro tercer principio, tenemos que el proceso administrativo se da simultáneamente en toda la organización al mismo tiempo que se da en cada una de sus partes. La unidad temporal nos refiere a que el proceso va dándose al mismo tiempo en toda la empresa, independiente que tenga un problema en alguna de sus fases, él sigue funcionando en la totalidad de la empresa y en cada uno de sus departamentos, divisiones o áreas. El cuarto principio es la unidad jerárquica. El proceso administrativo se da en cada una de los niveles o en cada uno de los niveles jerárquicos de la organización, independiente de si es alta gerencia, si es media gerencia, si es en el nivel operativo. En cada uno de estos niveles jerárquicos el proceso administrativo se da independiente en cuál nivel se encuentra. Y por último tenemos la flexibilidad. El proceso administrativo debe ser flexible, ya que si es flexible la estructura de la organización lo será y podrá amoldarse a las necesidades de cambio del entorno. Aquello que se planeó de pronto no está dando resultados y tiene que ser flexible para poder cambiar y dar una solución al problema que se está presentando. También tenemos que el proceso administrativo tiene 2 fases. Tenemos la fase mecánica y la fase dinámica, cada una con sus características en particular. Por ejemplo, en el caso de la fase mecánica, está constituida por la planeación y la organización. ¿A qué se le llama fase mecánica? Es aquella que está compuesta principalmente por las bases teóricas, por eso está planeación y organización. Necesitan muchas bases teóricas para poder organizar la empresa, para poder hacer un objetivo, hacer una misión, hacer una visión, hacer una estrategia. ¿Por qué? Porque la teoría nos brinda las bases necesarias para poder realizar todas estas fases hasta cierto punto sin tener mucho contacto con las personas mientras se está realizando, porque apenas estamos planeando y apenas estamos agrupando o creando las tareas para poder lograr lo que se ha planeado. Y en el otro caso tenemos la fase dinámica. En la fase dinámica se encuentran lo que es la dirección y el control. Esta es la fase donde se interactúa fundamentalmente con el ser humano, con las personas, con los recursos humanos de organización. Por eso es que es dinámica. Si bien puede que tenga algún tipo de teoría, pero esta solamente se hace efectiva cuando se trata con las personas. En el caso de la dirección, cómo se motiva, cómo se lidera a las personas. Y en el caso del control, saber cómo las personas están haciendo las cosas, si lo están haciendo bien o mal, dependiendo de lo planeado, con base en los estándares y los indicadores, para poder solucionar la dificultad.
pero todo con, digamos, con un tacto o con una forma de hacerlo lo más prudente posible, porque estamos tratando con personas, no estamos tratando con el recurso material o con la tecnología, sino con el ser humano. Cada una de estas fases, tanto la mecánica como la dinámica, la mecánica que tiene la planeación y la organización, tiene sus elementos en particular, cada uno de ellos, así como lo tiene la fase dinámica en la dirección y el control, lo cual lo estaremos viendo más adelante. Así que eso es todo por el momento. Si te gustó el video, por favor, da clic en me gusta, suscríbete al canal si tienes alguna duda. Bueno, hasta aquí terminamos el repaso de esta parte. Vuelvo a repetir, el proceso administrativo finalmente es parte de la administración, en donde es un conjunto de fases o etapas sucesivas. En algún momento lo manejan como planeación, organización, dirección y control, y en otros lo manejan como planeación, organización, integración, dirección y control, donde la planeación determina escenarios a futuro y se dirige hacia la empresa. Aquí están las etapas de la planeación, de las cuales vamos a hablar un poquito más, mucho más adelante. La organización consiste en el diseño de la determinación de estructuras, procesos, funciones y responsabilidades. Y aquí están sus dos etapas, la división del trabajo y la organización. Tenemos a la integración, que la integración es la función a través de la cual se eligen y se obtienen los recursos necesarios para quitar planes, para ejecutar, planes. La etapa de integración define, da la elección, da la selección y determina. La dirección es la ejecución de los planes del proceso administrativo mediante la conducción y orientación del factor humano, y sus etapas son toma de decisiones, motivación, supervisión, comunicación y liderazgo. El control es la fase del proceso administrativo a través de la cual se establecen estándares para evaluar los resultados, y tenemos medición de estándares, medición, corrección y retroalimentación. Esas son las etapas del control. Por mi parte sería todo. Bueno, muchachos, esto sería todo por este día. Cualquier duda, aclaración, sugerencia, me la pueden hacer a través de comentarme si tienen alguna duda, y si no, en su momento también ya les voy a subir, ya les mandé algunos libros. Esos libros tienen la finalidad de que vayan ustedes realizando las actividades que les está pidiendo, y ahorita les voy a indicar cuáles son las actividades que van a realizar para la siguiente sesión. Gracias.